Bien. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Kemala Tarrada de Vidasi y acá con Shem Kishore estamos comenzando otro día de lectura de Bhagavad Gita. La semana pasada leímos hasta el texto número 16 del capítulo 3, que se llama Karma Yoga. Y bueno, este capítulo empezaba con unas preguntas de Arjuna, con una pregunta de Arjuna específica, como que le decía, estoy confundido, no sé si al final me tengo que usar mi inteligencia, Buddhi Yoga, e irme al bosque y renunciar a todo esto, o si me está diciendo que en realidad tengo que seguir mi deber prescrito. Como que me tengo dudas, no lo entiendo. Entonces, bueno, arrancó este capítulo y hasta el texto 16 que leímos la semana pasada, Krishna le habla de cómo pasar de Karma Kanda a Karma Yoga. Y bueno, y le va empezando, digamos, a resolver sus dudas. Le empieza a decir cómo al hacer algún tipo de sacrificio, una ofrenda, uno empieza como a purificarse, ¿no? Y entonces ahora, a partir del texto número 17, desde el 17 y hasta el 35, Krishna va a hablar del proceso de Nishkama Karma Yoga, que es como un proceso, si bien es karma, también es un proceso dentro del karma, es como un escalón arriba. Ahora, que lo va a explicar Krishna, pero básicamente le dice como que para dar un buen ejemplo, Arjuna debe cumplir con sus deberes, no solo cumplir con los deberes, sino además no estar apegado al resultado que salga de eso. Entonces, bueno, eso empieza en el texto número 16. Bueno, hacemos una invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leemos del libro La Bhagavad Gita tal como es, de Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que lo tradujo y dio sus significados. Texto número del capítulo 3, Karma Yoga. Leemos texto 16. Mi querido Arjuna, aquel que en la vida humana no sigue el ciclo de sacrificios establecidos así por los Vedas, lleva ciertamente una vida de pecado. Dicha persona vive en vano, porque solo vive para la satisfacción de los sentidos. Significado. El Señor condena aquí la filosofía de la concupiscencia, o de trabajar muy duro y disfrutar de la complacencia de los sentidos. Por lo tanto, para aquellos que quieren disfrutar de este mundo material, el mencionado ciclo de ejecución de yagyas es absolutamente necesario. Aquel que no sigue esas regulaciones lleva una vida muy arriesgada, condenándose cada vez más. Por ley de la naturaleza, esta forma humana de vida está hecha específicamente para la autorrealización de cualquiera de las tres maneras, es decir, Karma Yoga, Jnana Yoga o Bhakti Yoga. Los trascendentalistas que están por encima del vicio y la virtud no tienen que seguir rígidamente las celebraciones de los yagyas prescritos, pero es menester que aquellos que están dedicados a la complacencia de los sentidos se purifiquen mediante el ciclo de ejecuciones de yagyas anteriormente mencionado. Hay diferentes clases de actividades. Aquellos que no están conscientes de Krishna están sin duda inmersos en el estado de conciencia sensual. Por ende, es necesario que ejecuten trabajo piadoso. El sistema de yagya está hecho de modo tal que las personas con conciencia sensual puedan satisfacer sus deseos sin quedar enredadas en la reacción del trabajo de complacencia sensual. La prosperidad del mundo no depende de nuestros propios esfuerzos, sino del plan de fondo del Señor Supremo, que es llevado a cabo directamente por los semidioses. De manera que los yagyas apuntan directamente a los semidioses, en particular que se mencionan en los Vedas. Indirectamente constituyen la práctica de conciencia de Krishna, porque cuando uno llega a dominar la celebración de yagyas, es seguro que se vuelve consciente de Krishna.
Pero si mediante la ejecución de gyagyas uno no se vuelve consciente de Krishna, esos principios se consideran únicamente códigos morales. Uno no debe entonces limitar su progreso y llevarlo únicamente hasta el punto de los códigos morales, sino que debe trascender estos para llegar al estado de conciencia de Krishna. Texto número, leí el 16, pero en realidad tendríamos que haber empezado en el 17. El 16 es como que ahí lo que Prabhupada hizo fue hacer un resumen de lo que les decía, ¿no? De el inicio, ¿no? De hacer guiayas, hacer ciertos sacrificios, y ya de esa manera uno está empezando a conectar de alguna manera con Dios. Con lo trascendental. Texto 17. Pero para aquel cuyo disfrute proviene del ser, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser, y a quien únicamente lo satisface el ser, saciado plenamente, para él no hay ningún deber. Significado. Una persona que está plenamente consciente de Krishna y a quien la satisfacen plenamente sus actos de conciencia de Krishna, deja de tener deberes que ejecutar. Debido a su estado de conciencia de Krishna, toda falta interna de piedad se limpia instantáneamente. Efecto equivalente al de muchísimos miles de ejecuciones de gyagyas. Mediante esa limpieza de conciencia, uno llega a estar plenamente convencido de su posición eterna en relación con el Supremo. Su deber queda así autoiluminado por la gracia del Señor, y en consecuencia se dejan de tener obligaciones para con los mandamientos védicos. Esa persona consciente de Krishna deja de estar interesada en las actividades materiales y deja de sentir placer en cuestiones materiales tales como el vino, las mujeres y atracciones similares. Quiero hacer una pregunta. Cuando habla del ser, ¿está hablando del sirviente o está hablando del alma? Sí, sí. ¿En qué parte? En el texto, sí. Todo aquel cuyo disfrute proviene del ser, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser, y a quien únicamente lo satisface el ser, saciado plenamente, para él no hay ningún deber. Y podemos verlo en el sánscrito. En la parte de arriba del sánscrito dice Atma Raitihi. Y Atma es el significado, es alma. Entonces está refiriendo al ser, digamos, que está dentro del cuerpo, o entender, sí, que somos almas espirituales. Sí, después lo dice como Atma Kriptaha. También. Pero también está Atma. Pero Atma Kriptaha significa autoiluminado. Claro. Y Atmani es en sí mismo, pero lo único que significa complaciéndose en el ser es Atma Ratihi. Porque acá habla todos del ser, ser y ser. Entonces sí está bien. Alma, entonces. Se está refiriendo al alma. Bien, texto 18. ¿Quién llegó? ¿Alguien llegó? Hola Cele, hola Sara, les cierro los micrófonos para que no haya interferencia por ahí en la transmisión. Texto 18 del capítulo 3. Un hombre autorrealizado no tiene ningún propósito que cumplir con el desempeño de sus deberes prescritos, ni tiene ninguna razón para no realizar dicho trabajo. Ni tampoco tiene él ninguna necesidad de depender de ningún otro ser viviente. Significado. Un hombre autorrealizado ya no está obligado a desempeñar ningún deber prescrito, con la única excepción de las actividades de conciencia de Krishna. Y el proceso de conciencia de Krishna no es inactividad, tal como se explicará en los versos siguientes. El hombre consciente de Krishna no se refugia en ninguna persona, ni hombre ni semidios. Todo lo que hace en el estado de conciencia de Krishna es suficiente para cumplir con sus obligaciones. Texto número 19. Por lo tanto, sin estar apegado a los frutos de las actividades, uno debe actuar como una cuestión de deber, pues por trabajar sin apego, uno llega al Supremo. Significado. El Supremo es para los devotos la personalidad de Dios y para el impersonalista la liberación.
Por consiguiente, una persona que actúa para Krishna o con conciencia de Krishna bajo la guía de vida y sin el apego al resultado del trabajo, es seguro que está progresando hacia la meta suprema de la vida. A Arjuna se le dice que debe pelear en la batalla de Kurukshetra por los intereses de Krishna, porque Krishna quería que peleara. Ser un hombre bueno o no violento constituye un apego personal, pero actuar en nombre del Supremo es actuar sin apego al resultado. Esa es la acción perfecta del más alto grado, recomendada por la Suprema Personalidad de Dios y Krishna. Los rituales védicos, tales como los sacrificios prescritos, se realizan para la purificación de las actividades impías que se hacen en el campo de la complacencia de los sentidos. Pero la acción con conciencia de Krishna es trascendental a las reacciones del trabajo bueno o malo. La persona consciente de Krishna no está pegada a un resultado, sino que actúa únicamente en el nombre de Krishna. Ella se dedica a toda clase de actividades, pero está completamente desapegada. Texto número 20. Los reyes tales como Janaka lograron la perfección únicamente mediante la ejecución de los deberes prescritos. Por consiguiente, debes realizar tu trabajo solo para educar a la gente en general. O sea, acá lo que le está diciendo es, vos sos un ejemplo, sos un rey, sos alguien al que claro, un ejemplo a seguir, alguien a las personas admiran, ven, y dice, si él hace eso, si él renuncia a la pelea, yo por qué voy a arriesgar mi vida, ¿no? Entonces, él tiene que dar el ejemplo. Eso es lo que está diciendo acá Krishna. O sea, vos tenés que dar el ejemplo a todas las personas, eso es una persona importante. Por eso le está diciendo, tenés que seguir con tu deber. Significado. Los reyes tales como Janaka eran todos almas autorrealizadas. En consecuencia, no estaban obligados a ejecutar los deberes que se prescriben en los Vedas. Sin embargo, ellos realizaban todas las actividades prescritas, tan solo para darle el ejemplo a la gente en general. Janaka era el padre de Sita y suegro del señor Sri Ram. Como él era un gran devoto del Señor, estaba en una posición trascendental, pero debido a que era el rey de Mitila, una subdivisión de la provincia de Bihar de la India, tenía que enseñarles a sus súbditos a ejecutar los deberes prescritos. Tanto el señor Krishna como Arjuna, el amigo eterno del Señor, no tenían necesidad de pelear en la batalla de Kurukshetra, pero lo hicieron para enseñarle a la gente en general que la violencia también es necesaria en una situación en la que los buenos argumentos fallan. Antes de la batalla de Kurukshetra, incluso la Suprema Personalidad de Dios hizo todo lo posible para evitar la guerra, pero el otro bando estaba decidido a pelear. De modo que, ante una causa tan justa como esa, es necesario pelear. Aunque la persona en estado de conciencia de Krishna no tenga ningún interés en el mundo, no obstante trabaja para enseñarle a la gente a vivir y a actuar. Personas experimentadas en el cultivo de conciencia de Krishna pueden actuar de un modo tal que otras las sigan, y ello se explica en el siguiente verso. Sí, este es un verso súper conocido, de hecho, sí. Los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuere la acción que éste ejecute, y cualesquiera que sean las pautas que él establezca mediante actos ejemplares, el mundo entero las sigue. Significado. La generalidad de la gente siempre requiere de un líder que pueda enseñarle por medio de su comportamiento en la práctica. Un líder no puede enseñarle a la gente a dejar de fumar si él mismo fuma. El señor Chaitanya dijo que un maestro debe comportarse correctamente, incluso antes de empezar a enseñar. Aquel que enseña de una manera recibe el nombre de acharya o maestro ideal. Por lo tanto, un maestro debe seguir los principios del Shastra, la escritura, para enseñarle al hombre común. El maestro no puede inventar reglas que vayan en contra de los principios de las escrituras reveladas. Las escrituras reveladas, tales como la Manu Samhita y otros similares, se consideran los libros modelos que debe seguir la sociedad humana.
Así pues, la enseñanza del líder debe estar basada en los principios de esos shastras modelo. Aquel que desee perfeccionarse debe seguir las reglas que sirven de pauta, tal como las practican los grandes maestros. El Srimad Bhagavatam también afirma que uno debe seguir los pasos de los grandes devotos, y esa es la manera de progresar en el sendero de la comprensión espiritual. Al rey o el primer mandatario de un estado, al padre y al maestro de escuela, se los considera líderes naturales del inocente hombre común. Todos esos líderes naturales tienen una gran responsabilidad para con sus dependientes, por lo cual deben estar bien versados en libros modelos de códigos morales y espirituales. Algo que estaba pensando que me vino recién con esto que estamos leyendo, y es que, o sea, acá está hablando de los reyes, de los que gobiernan, que deben ser modelos. Pero también están los modelos, por ejemplo, una madre con el hijo. Si los niños siguen el modelo de los padres, si los padres fuman, ¿qué autoridad tienen para decirle al niño que deje de fumar o que no fume, que eso hace mal? Y entonces pensaba eso, ¿no? Y hay una historia de un médico que la madre, tenía una señora, tenía a su hijo que comía muchos dulces y lo lleva con un médico, para que el médico con autoridad le diga al niño que le va a hacer mal, que tiene que dejar los dulces. Y entonces la madre va con el médico y le dice, por favor, dígale que deje de comer dulces porque se va a dañar, se va a enfermar, se va a hacer daño a la salud. Y el médico le dice, bueno, tráigamelo en una semana. Y la madre dice, bueno, me lo llevo. Se lo lleva al niño y vuelve a la semana con el niño y el médico. Y ahí el médico le dice, usted no debe comer más dulces porque eso le va a hacer daño, bla, 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 ¿no? Y la mujer como que dice, ¿por qué no le dijo esto hace una semana? Entonces habla con el médico y le dice, doctor, ¿por qué se lo podría haber dicho esto mismo hace una semana? Y el médico le dice a la mamá, le dice, primero tenía que dejar de comer dulces yo para tener autoridad y poder decírselo al niño, sino qué autoridad tengo y qué valor tiene lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, bueno, primero tenemos que predicar nosotros a nosotros mismos para después poder decirle al otro. Sí. Como la coherencia. Tiene que haber coherencia. Mi papá decía un dicho que él, no sé si era autoproclamado, pero para que cuando le pasaba algo por el estilo, que le estaba haciendo algo mal, por ejemplo, fumar, me decía, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Pero no está bueno eso. Y no tiene mucha autoridad. No tiene autoridad, no tiene sostén en el tiempo. Aparte los niños cuestionan. ¿Eh? ¿Por qué? Si vos lo estás haciendo. Claro. Ahora te lo dicen. No, y los líderes también, los líderes, grandes líderes también. Claro. Que vos me pedís que yo dé todo mi esfuerzo y vos te vas en un yate de paseo. Ahí se caen muchos líderes, más que nada políticos y filosóficos. Pero incluso nosotros somos líderes de algún grupo, de algún tipo, de mínimo, aunque sea mínimo. Por ejemplo, nosotros ahora estamos guiando Food for Life, Alimentos para la Vida en Mar del Plata. ¿Cómo liderás si vos no tenés coherencia? O sea, uno tiene que también, si uno va a compartir algo, tiene que tener coherencia con lo que está haciendo. Si no, eventualmente se cae de maduro, o sea, no tenés potencia, no se sostiene. Tarde o temprano. Y eso pensaba, ¿no? Como que todos somos líderes de algo, y uno debe tener coherencia al poder compartir. Y si no, mejor no decir nada, ¿no? No decir, tenés que ser vegetariano, pero vos no lo sos. No solo eso, de ser líder, sino también cuando uno representa a alguien. Porque también cuando vos representás a alguien te estás subiendo no sé si sea el caballo, pero estás subiéndote al caballo de esa persona, que vos te podés dañar, también pasa. ¿Cómo sería, bueno, el ejemplo? Entonces nosotros somos seguidores de Prabhupada y tomamos de alguna manera un rol en la sociedad por ser seguidores de Prabhupada. Entonces todos los que nos vean a nosotros, si nosotros no actuamos mal, lo van a ver mal si actuamos mal. Si actuamos mal, van a ver a Prabhupada y al movimiento. Entonces somos parte de ese engranaje también. Por más que no seamos el líder general, también hay que actuar de una manera positiva, porque estás representando algo. Claro.
sos un líder. Quizás no sos un líder que lleva gente, qué sé yo, pero tenés una responsabilidad. Claro. Bien. Texto 22. Oh hijo de Prita. 22 es, ¿no? Sí, sí. Oh hijo de Prita, en todos los 3 sistemas planetarios no hay ningún trabajo prescrito para mí, ni estoy necesitado de nada, ni tengo que obtener nada, y aún así realizo deberes prescritos. O sea, Dios no tiene ninguna obligación, pero él fue rey y gobernó, y se casó y tuvo hijos, ya cumplió con esos roles. Significado. A la suprema personalidad de Dios se lo describe en las escrituras védicas de la siguiente manera. El Señor Supremo es el controlador de todos los demás controladores y es el más grandioso de todos los diversos líderes planetarios. Todo el mundo está bajo su control. El Señor Supremo es el único que les delega a todas las entidades algún poder en particular. Ellas no son supremas por sí mismas. A él también lo veneran todos los semidioses, y él es el supremo director de todos los directores. Por consiguiente, él es trascendental a toda clase de líderes y controladores materiales, y es digno de la veneración de todos. No hay nadie más grande que él, y él es la causa suprema de todas las causas. Él no posee una forma corporal como la de una entidad viviente ordinaria. No hay diferencia entre su cuerpo y su alma. Él es absoluto. Todos sus sentidos son trascendentales. Cualquiera de sus sentidos puede realizar la acción de cualquier otro de ellos. Por lo tanto, no hay nadie que sea más grande que él ni igual a él. Él tiene múltiples potencias y por ello sus acciones se llevan a cabo automáticamente, como una secuencia natural. Y eso es del Shvetashvetara Upanishad 6.7 al 8. Como en la personalidad de Dios se encuentra en la plenitud de la opulencia y todo existe en la plenitud de la verdad, no existe deber alguno que la suprema personalidad de Dios tenga que ejecutar. Aquel que tiene que recibir los resultados del trabajo también tiene algún deber asignado, pero aquel que no tiene nada que lograr en los 3 sistemas planetarios ciertamente no tiene ningún deber. Y sin embargo, el señor Krishna se está desempeñando en el campo de batalla de Kurukshetra como el líder de los kshatriyas, porque los kshatriyas tienen el deber de brindarles protección a los afligidos. Aunque él está por encima de todas las regulaciones de las escrituras reveladas, no hace nada que las viole. Texto 23. Pues si yo dejara de desempeñar cuidadosamente los deberes prescritos, o parta, sin duda que todos los hombres seguirían mi sendero. Significado. A fin de mantener el equilibrio de la tranquilidad social en favor del progreso en la vida espiritual, existen deberes familiares tradicionales para cada hombre civilizado. Aunque esas reglas y regulaciones están hechas por las almas condicionadas y no para el Señor Krishna, él siguió las reglas prescritas debido a que descendió para establecer los principios de la religión. De no haberlo hecho, los hombres comunes seguirían sus pasos, porque él es la autoridad más grande de todas. El Srimad Bhagavatam nos hace saber que, en su hogar y fuera de él, el Señor Krishna realizaba todos los deberes religiosos, tal como se espera de un cabeza de familia. Texto 24. Si yo no ejecutara deberes prescritos, todos estos mundos se irían a la ruina. Yo sería la causa de la creación de una población no deseada, y con ello destruiría la paz de todos los seres vivientes. Significado. Varna Shankara es una población no deseada que perturba la paz de la sociedad en general. Con el fin de impedir ese disturbio social, existen reglas y regulaciones prescritas, mediante las cuales la población puede alcanzar la paz automáticamente y organizarse para el progreso espiritual en la vida. Como es natural, cuando el Señor Krishna desciende, se ocupa de esas reglas y regulaciones, con el fin de mantener el prestigio y poner de manifiesto la necesidad de esas importantes funciones. El Señor es el Padre de todas las entidades vivientes, y si éstas se desencaminan,
la responsabilidad cae indirectamente sobre él. ¡Wow! Él también se responsabiliza por nuestros malos actos. En consecuencia, cuando quiera que haya un descuido general de los principios regulativos, el propio Señor desciende y corrige a la sociedad. Sin embargo, hemos de notar con cuidado que, aunque tenemos que seguir los pasos del Señor, aún así debemos recordar que no podemos imitarlo. No es lo mismo seguir que imitar. No podemos imitar al Señor y levantar la colina de Govardhana, tal como el Señor lo hizo en su niñez. Eso es imposible para cualquier ser humano. Tenemos que seguir sus instrucciones, pero no debemos tratar de imitarlo en ningún momento. El Srimad Bhagavatam 10.33, 30 al 31 afirma: uno simplemente debe seguir las instrucciones del Señor y sus sirvientes apoderados. Todas sus instrucciones son buenas para nosotros y cualquier persona inteligente las llevará a cabo tal como se indican. No obstante, uno debe cuidarse de imitar las acciones de ellos. Uno no debe tratar de beber el océano de veneno, imitando al señor Shiva. Siempre debemos considerar que la posición de los Ishvaras o aquellos que de hecho pueden controlar los movimientos del Sol y la Luna es superior. Si no se tiene un poder tal, no se puede imitar a los Ishvaras, los cuales son superpoderosos. El señor Shiva bebió todo un océano de veneno, pero si un hombre común y corriente tratara de beber siquiera una gota de ese veneno, moriría. Hay muchos pseudo devotos del señor Shiva que quieren entregarse a fumar ganja o marihuana y otras drogas enajenantes similares, olvidando que, al imitar así los actos del señor Shiva, están pidiéndole a la muerte que se les acerque. De igual manera, hay algunos pseudodevotos del señor Krishna que prefieren imitar al Señor en su rasa lila o danza del amor, olvidando que son incapaces de levantar la colina de Govardhana. Luego es mejor que uno no trate de imitar a los poderosos, sino que simplemente siga sus instrucciones. Ni tampoco debe uno tratar de ocupar sus posiciones sin tener la aptitud para ello. Hay muchísimas encarnaciones de Dios sin el poder del Señor Supremo. Texto 25. Los ignorantes realizan sus deberes con apego a los resultados. Asimismo, deben actuar los sabios, pero sin apego, a fin de llevar a la gente por el buen camino. Significado. Una persona que está consciente de Krishna y una que no lo está, se diferencian por sus distintos deseos. La persona consciente de Krishna no hace nada que no propicie el desarrollo de conciencia de Krishna. Incluso puede que actúe exactamente igual que la persona ignorante, la cual está sumamente apegada a las actividades materiales. Pero mientras esta última se dedica a esas actividades para satisfacer los sentidos, la otra se dedica a ellas para la satisfacción de Krishna. Por consiguiente, es menester que la persona consciente de Krishna le enseñe a la gente a actuar y a utilizar los resultados de la acción en beneficio del cultivo de conciencia de Krishna. Si llega a haber dudas o preguntas, me paren. Texto 26. Así que, para no perturbarles la mente a hombres ignorantes que están apegados a los resultados fruitivos de los deberes prescritos, el sabio no debe inducirlos a dejar de trabajar. Más bien, trabajando con espíritu de devoción, debe ocuparlos en toda clase de actividades para el desarrollo de su conciencia de Krishna. Significado. Vedais cha sarvairatham eva vedya. Ese es el fin de todos los rituales védicos. Todos los rituales védicos, todas las celebraciones de sacrificios y todo lo que se presente en los Vedas, incluso todas las indicaciones para la ejecución de actividades materiales, son para comprender a Krishna, quien es la meta última de la vida. Pero debido a que las almas condicionadas no conocen nada fuera de la complacencia de los sentidos, estudian los Vedas con esa finalidad. Sin embargo, a través de las actividades fruitivas y la complacencia de los sentidos reguladas
por los rituales védicos, uno se eleva gradualmente al plano de conciencia de Krishna. Por lo tanto, un alma iluminada con conciencia de Krishna no debe perturbar a los demás en sus actividades o en su comprensión, sino que debe actuar enseñando cómo los resultados de todo trabajo se pueden dedicar al servicio de Krishna. El erudito consciente de Krishna puede actuar de modo tal que el ignorante que trabaja para complacer los sentidos aprenda con ello a actuar y a comportarse. Aunque no se debe perturbar al ignorante en sus actividades, una persona que se haya desarrollado un poco en el proceso de conciencia de Krishna puede ser ocupada directamente en el servicio del Señor, sin tener que esperar por otras fórmulas védicas. Este afortunado hombre no tiene ninguna necesidad de seguir los rituales védicos, porque mediante el cultivo directo de conciencia de Krishna, uno puede obtener todos los resultados que hubiera obtenido de cumplir con los deberes prescritos. Texto 27. El alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Es un verso como también interesante, ¿no? Porque deja bien resuelto todo lo que nos pasa, cómo estamos influenciados y cómo nuestro ego está influenciado, ¿no? Se cree el autor de algo que no podemos controlar ni un poquito. Y ahí está bueno a veces empezar a recordar palabras en sánscrito. El ego falso se le dice ahankara, que lo puede ver escrito ahí en palabra por palabra, donde dice confundido por el ego falso. Ahankara vimuda. Ahankara significa el ego falso. Y las modalidades son las gunas. Fíjense que ahí arriba está guna y hi, digamos, se pronuncia, pero es guna. A veces cambian un poco las palabras de acuerdo al texto y a las palabras que tienen alrededor. Y karmani o karma, ¿sí? Ya sabemos que es la acción o las actividades que realizamos, como para poder empezar a pensar en algunas palabras en sánscrito que se usan mucho, que son muy comunes. Y la última es la del final, que es la naturaleza material, que está regida por las gunas que habíamos dicho, y esa es prakriti, que es la primera palabra que aparece en el texto. Pues en este verso está todo. Hay muchas cosas, no Sí. todo, pero hay muchas cosas metidas en este verso. Nos confunde el ego falso, ahankara. Y entonces, como estamos confundidos, nos creemos que somos los hacedores de algo. Pero en realidad estamos ejecutando las cosas, o las cosas ocurren de acuerdo a las tres modalidades de la naturaleza material. Que son sattva, rayas y tama. Que nos influencian según nuestra modalidad. Claro. A nosotros, al ambiente, a todo, ¿no? Influyen, afectan todo. Significado. Dos personas, una con conciencia de Krishna y la otra con conciencia material, trabajando de modo similar, puede que parezcan que trabajan en el mismo plano, pero hay un abismo entre sus respectivas posiciones. La persona con conciencia material está convencida por el ego falso de que es la autora de todo. Ella no sabe que el mecanismo del cuerpo lo produce la naturaleza material, la cual trabaja bajo la supervisión del Señor Supremo. La persona materialista no sabe en absoluto que, en fin de cuentas, se halla bajo el control de Krishna. La persona con ego falso se jacta de hacer todo independientemente y se atribuye todo el mérito de ello. Ese es el signo de su nesciencia. Ella no sabe que este cuerpo burdo y sutil es creación de la naturaleza material bajo la orden de la Suprema Personalidad de Dios, y como tal, sus actividades mentales y corporales deben ocuparse en el servicio de Krishna, con conciencia de Krishna. El hombre ignorante olvida que a la Suprema Personalidad de Dios se lo conoce como Rishikesha, o el amo de los sentidos del cuerpo material, pues debido a su prolongado abuso de los sentidos en la complacencia de los mismos, se encuentra de hecho confundido por el ego falso que hace olvidar la relación eterna que tiene con Krishna. Texto 28.
Oh tú, el de los poderosos brazos, aquel que posee conocimiento acerca de la verdad absoluta, no se ocupa de los sentidos ni de la complacencia de estos, pues conoce bien las diferencias que hay entre el trabajo con devoción y el trabajo por resultados fruitivos. Significado. El conocedor de la verdad absoluta está convencido de la difícil posición en que se encuentra en asociación con la materia. Él sabe que es parte integral de la Suprema Personalidad de Dios Krishna y que su posición no debe ser la de estar en la creación material. Él conoce su verdadera identidad como parte integral del Supremo, quien es bienaventuranza y conocimiento eternos, y se da cuenta de que una forma u otra está atrapado en el concepto material de la vida. En el estado puro de su existencia, él tiene la función de acoplar sus actividades con el servicio devocional que se le presta a la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. Por consiguiente, él se ocupa en las actividades del proceso de conciencia de Krishna y queda desapegado naturalmente de las actividades de los sentidos materiales, que son todas circunstanciales y temporales. Él sabe que esta condición de vida material se halla bajo el control supremo del Señor. En consecuencia, no lo perturba ninguna clase de reacciones materiales, las cuales toma como misericordia al Señor. Según el Srimad Bhagavatam, aquel que conoce la verdad absoluta en tres diferentes aspectos, a saber, Brahman, Paramatma y la Suprema Personalidad de Dios, recibe el nombre de Tattva-Vid, pues él conoce también su propia posición en relación con el Supremo. Ya hablamos de estos tres aspectos de Dios, de la verdad absoluta. Y el capítulo 2, sí. Bueno, ¿Sí? ¿Vos te acordás un poco más o menos de Me los acuerdo de Paramatma. Paramatma, que es Krishna o, digamos, la porción de Dios que está dentro del corazón de cada entidad viviente? Como que Buenísimo. estaba Atma, Paramatma, Atma y Paramatma. Sí. De eso. Claro, Atma El alma. eso es uno mismo, claro, es el alma de uno. Es, Después como el ser superior. sí, Paramatma, claro. Se llama el ser superior. superalma. Superalma y ser superior también. Y después los otros dos, pues, Y los otros dos son Brahman, que se le dice que es como el aspecto impersonal de Dios, que por ejemplo cuando lo vemos en la naturaleza, en todo lo que, bueno, está en todas toda la partes, en creación, esta sí. silla, claro, está en toda la creación. impersonal también quiere decir que no tiene forma, ¿no? Que tiene una forma definida. Claro, Está pero en todo. no tiene forma, pero tiene forma de todo. Como Muy esa bien. paradoja. Claro, Es una paradoja, pero por lo general los que buscan, por ejemplo, fundirse en el Brahman, es fundirse en el todo y es perder la individualidad. Por ejemplo, sí, los mayavadis son, que se dice que, o sea, que no creen en Dios como una forma, que tenga una forma, es una persona. claro, que sea una persona, sino que es como energía, ¿no? Y sí, es energía, entonces uno se funde en esa energía, entonces vos perdés tu individualidad, Tu identidad. claro, y te liberás, digamos, en ese sentido, te fundís uno con el Supremo. Y eso para nosotros es un aspecto de Dios. El otro es el que hablamos, que vos te acordabas que era Paramatma, y el tercero es Bhagavan, o Krishna mismo, que es Dios como un ser que tiene un cuerpo. No es un cuerpo común igual. Sí, el Prabhupada en un par de versos anteriores lo dijo, que no es un cuerpo como los nuestros, materiales. Claro, De hecho, sí. dice De que hecho, puede... recién Sí, lo acabamos de leer. Que dice que sus sentidos, él puede oler por cualquiera de todos sus sentidos, sus órganos, o sea, no es que solo por la nariz, puede comer por los ojos, o sea, es otro ser, no es igual que nosotros, no podemos comparar. Y lo que buscamos en ese caso es conocerlo a él, personalmente. Y él tiene gustos, tiene preferencias, tiene pasatiempos de su vida, que hace, que realiza, tiene una mamá, tiene un papá, tiene un montón, Hermanos. claro, tiene hermanos, hermanos. Eso es referido a cuando encarnó, o es referido al lugar donde vive. Las dos cosas. Él
Cuando vino a la Tierra hace 5.000, poco más de 5.000 años, vino a Brindavan, y Brindavan es un reflejo de donde vive su planeta. ¿Qué Y son cuando los él tres vino, trajo a sistemas? su grupo. De todos sus amigos, sus tíos, sus primos, todos vinieron a personificar papeles para representar ese pasatiempo. Nunca vine solo, Vino acompañado. siempre vine acompañado. ¿Cuál era tu pregunta? No, me quedé, porque siempre nombra tres sistemas planetarios. ¿Qué es eso? O sea, está en otro libro. No, está bueno Ah, preguntarlo. bueno. Se dice que hay, bueno, primero hay un montón de miles y miles de universos, ¿no? Pero los tres sistemas planetarios son, la Tierra es el centro, digamos, es el medio, no el centro. Siempre somos el centro del universo, no. Somos el medio. Y después están, para abajo se llaman los patalas o los planetas inferiores O infernales. o infernales, porque se va a Otros saldar temas. cuentas. Y después están los planetas celestiales, que es, por ejemplo, donde están los semidioses. Y después de eso, después de ninguno de estos tres, fuera de toda esta situación material, está Krishna, que está en Goloka Vrindavan, o en Krishna Loka se dice. Pero es fuera de esta situación, que es de donde queremos salir. claro. Pero bueno, algunas personas, por ejemplo, que es lo que estaba explicando en la parte de Karma Kanda, que adoran los semidioses, es porque quieren tener más disfrute. Por ejemplo, más dinero, más lo que sea. Y eso a dónde te lleva a Krishna dice, bueno, vos querés disfrutar, te mandan los planetas celestiales, hiciste muchos créditos, te fue muy bien, hiciste muchas ofrendas, bueno, te mandan los planetas celestiales, te ganaste el lugar donde la vas a pasar bárbaro, pero eventualmente volvés a caer a la tierra. Y no sabes cómo. Claro, y no sabes en qué cuerpo. Claro. Y te puedes olvidar de Krishna porque lo quieres seguir disfrutando. Es complicado. Hay algunos dicen que los semidioses quieren volver a la tierra porque es la única manera de poder llegar a Krishna. Porque uno está disfrutando tanto ahí que no quiere irse a ningún lado. Eso es como... Pero en realidad estás como trabado ahí. Sí, se le engaña pichanga ahí. Por eso siempre se dice que uno tiene que tener mucho cuidado lo que desea. Porque de acuerdo al deseo, vas hacia dónde vas, porque Krishna lo que quiere es complacerte. ¿Te acordás que hablábamos ayer en la clase, no? Bueno, vos querés comer carne jugosa, sangre, y bueno, entonces qué mejor que un león o un tiburón. Te doy un cuerpo de león o tiburón y ahí te va a ir bárbaro con eso. Entonces retrocedes. Bueno, texto número 29. Sí. Confundido con la Chicos, modalidad. Bueno. Haribol, hola, Liliana, ahí levantaste la mano, ¿cómo estás? bien, bueno, más o menos con un punto en la mano porque me lastimé con un vidrio. Qué bajón. Bueno, no, pero sonó re rápido, Krishna siempre actúa. Gente, escúcheme, ¿qué son los tres mundos? Estoy re perdida con eso de los tres mundos. Justo acabamos de explicar eso, Liliana, que estaba hablando, nos preguntó lo mismo Ludmila. Sí, Se refiere a los tres mundos, se refiere a los tres, podríamos decir, sí, los tres estadios, o los tres, claro, los tres estadios podríamos decirle materiales. Está la Tierra, es como el del centro, Bumi, ¿sí? La Tierra. Después están los planetas celestiales, Los los planetas superiores, y que es donde hay un gran disfrute, ¿sí? Y después están los planetas infernales o inferiores, decía Jean, que es donde uno como patalas. se llaman patalas, donde uno va a saldar cuentas, digamos. En cada uno de los tres uno puede quedar el tiempo de acuerdo a su karma, el tiempo que... O su crítica también. Claro, de acuerdo a los sukritis, de acuerdo al karma. Sukritis, ¿qué sería? ¿Cómo lo traduciría? Los créditos materiales. Espirituales. Espirituales quise decir, sí, espirituales. Entonces, si uno, por ejemplo, puede ser una persona muy piadosa, pero no conocer a Dios, no conocer a Krishna, suma sukritis, porque ser piadoso, ayudar a las personas que tienen problemas, eso es bueno. Entonces te genera buen karma. Entonces volvés por ahí a este planeta, pero con cuerpo humano.
no retrocedes aunque no conozcas a Krishna. O puedes ir a los planetas superiores también. Incienso de oraciones. Claro, sí, por eso tenés que haber hecho adoraciones a semidioses, tenés que haber hecho un montón de cosas para que te lleven a los planetas celestiales. ¿Contestamos la pregunta, Liliana? Sí, y con el tema del Hatha Yoga, también todo ese proceso, ¿es un proceso de que da créditos? Es un proceso de liberación. Ah, Pero la gente que hace Hatha Yoga, si sigue las En realidad, regulaciones y los principios, hay un avance también. Porque en realidad Hatha Yoga no, porque Hatha Yoga son los asanas y pranayama nada más. En realidad el proceso es Ashtanga Yoga Ashtanga Yoga, sí. o Dhyana Yoga, se Exactamente. llama. Hatha Yoga es como un pedacito dentro de uno de los procesos, o sea, se dice en el Bhagavad Gita que hay 4 procesos. Uno es Ashtanga Yoga, pero que no es el Ashtanga Yoga que se practica hoy en día, es Físico. más, Completo. más completo, comprende un montón de otras cosas. Como que las asanas, los movimientos, es una ínfima parte cuyo objetivo en realidad es poder mantener el cuerpo estable para meditar. Después está Karma Yoga, que es el que estamos ahora viendo en este capítulo. Después está Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento, del conocimiento, del estudio, de lo más intelectual. Y después está Bhakti Yoga, así que es el yoga de la devoción. Cada uno de estos procesos son procesos que buscan, que tienen un objetivo espiritual. Más sin embargo, no todos tienen el mismo objetivo. Exacto. Eso es importante, está buena esa pregunta porque no todos tienen el mismo objetivo. Por ejemplo, quien hace karma yoga, que aunque aunque esté desapegado al resultado, cumpla con sus deberes prescritos, por lo general aspiran más a tener un mejor pasar, una mejor vida, y digamos lo máximo que pueden llegar es a los planetas superiores. ¿No? Suarga loca se dice. Y bueno, y el único proceso que sí te lleva de regreso y te saca de este mundo material es el Bhakti Yoga. Pero digamos que vos hiciste, digamos, Ashtanga Yoga. La Ashtanga Yoga, como dijo Gemonata, no es solamente una cuestión de asana. Están los yamas y niyamas, llevan a Himsa en su vida. Hay varios puntos también que... Viven en los Himalayas, tienen, comiendo de lo que les dan. También tienen todas esas regulaciones, no solamente van 2 días por semana a hacer yoga, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de estos 3 otros procesos que no son Bhakti, si esa persona tiene la bendición de cruzarse con un devoto, de alguna manera empieza ya el proceso del Bhakti Yoga. Entonces, es posible que esa persona tenga la posibilidad de salir de este mundo material, de salir de la rueda del samsara, por esa asociación especial que tuvo. Esa misericordia. Claro. Gracias. De nada. Bueno, texto 29 entonces. Confundidos por las modalidades de la naturaleza material, los ignorantes se dedican enteramente a las actividades materiales y se apegan. Pero los sabios no deben perturbarlos, aunque esos deberes son inferiores por la falta de conocimiento de que adolecen los ejecutores. Significado. Las personas que no tienen conocimiento se identifican falsamente con la conciencia material burda y están llenas de designaciones materiales. Este cuerpo es un don de la naturaleza material, y aquel que está muy apegado a la conciencia corporal recibe el nombre de manda, o persona perezosa que no comprende el alma espiritual. Hombres ignorantes creen que el cuerpo es el ser. Aceptan como parentesco las relaciones corporales que los unen a otros. La tierra en la que obtienen el cuerpo es objeto de su veneración y consideran que las formalidades de los rituales religiosos son fines en sí mismos. El trabajo social, el nacionalismo y el altruismo son algunas de las actividades de esas personas con designaciones materiales. Bajo el embrujo de tales designaciones, siempre se encuentran ocupadas en el campo material. Para ellas, la iluminación espiritual es un mito, y por ello no les interesa. Sin embargo,
aquellos que están iluminados en lo referente a la vida espiritual, no deben tratar de agitar a esas personas absortas en la materia. Es mejor proseguir silenciosamente con las actividades espirituales de uno. Esas personas tan confundidas puede que incluso se dediquen a seguir principios morales básicos de la vida, tales como la no violencia, y a obras similares de benevolencia material. Los hombres ignorantes no pueden apreciar las actividades que se realizan en el estado de conciencia de Krishna, y por consiguiente el Señor Krishna nos aconseja no perturbarlos, y así no perder un valioso tiempo. Pero los devotos del Señor son más bondadosos que el Señor, porque entienden el deseo del Señor. En consecuencia, ellos aceptan toda clase de riesgos, incluso hasta el punto de vista de acercarse a hombres ignorantes, para tratar de ocuparlos en los actos del cultivo de conciencia de Krishna, los cuales son absolutamente necesarios para el ser humano. Bien, ya que no encuentro mi cursor, no puedo cambiar de verso. Texto número 30. Por consiguiente, pelea, oh Arjuna, entregándome a mí todas tus obras, con pleno conocimiento de mí, sin deseos de ganancia, sin sentido de posición y libre de letargo. Significado. Este verso indica claramente el propósito del Srimad Bhagavad Gita. El Señor ordena que uno se vuelva plenamente consciente de Krishna para desempeñar los deberes, como si se tratara de una disciplina militar. Puede que un mandato como ese dificulte un poco las cosas. No obstante, hay que cumplir con los deberes y depender de Krishna, porque esa es la posición constitucional de la entidad viviente. La entidad viviente no puede ser feliz en un estado independiente de la cooperación del Señor Supremo, porque la posición constitucional eterna de la entidad viviente es la de subordinarse a los deseos del Señor. En consecuencia, Shri Krishna, como si fuera el comandante militar de Arjuna, le ordenó a este último que peleara. Uno tiene que sacrificar todo por la buena voluntad del Señor y al mismo tiempo desempeñar los deberes prescritos sin considerarse propietario de nada. Arjuna no tenía que considerar la orden del Señor, solo tenía que ejecutarla. El Señor Supremo es el alma de todas las almas. Por lo tanto, aquel que depende única y exclusivamente del alma suprema, sin consideraciones personales, o en otras palabras, aquel que está plenamente consciente de Krishna, es como Adhyatma Chetasa. Nirashi significa que uno tiene que actuar conforme a la orden del amo, pero que no debe esperar resultados fruitivos. El cajero puede que cuente millones de pesos para su patrón, pero no exige ni un centavo para sí mismo. De igual manera, uno tiene que llegar a comprender que nada en el mundo le pertenece a ninguna persona individual, sino que todo le pertenece al Señor Supremo. Ese es el verdadero significado de Mayi o a mí. Y cuando uno actúa con esa clase de conciencia de Krishna, sin duda que no se considera el propietario de nada. Ese estado de conciencia de Krishna se denomina nirmama, o nada es mío. Y si hubiera alguna renuencia a ejecutar esa severa orden, la cual no toma en cuenta a los supuestos familiares de la relación corporal, dicha renuencia debe desecharse. De ese modo, uno podrá volverse vigata yuara, es decir, una persona que no tiene una mentalidad febril o que está libre de letargo. Todo el mundo, según sus cualidades y su posición, tiene un determinado tipo de trabajo que realizar, y todos dichos deberes pueden desempeñarse con conciencia de Krishna, tal como se escribió anteriormente. Eso lo llevará a uno al sendero de la liberación. Texto 31. Aquellas personas que ejecutan sus deberes de acuerdo con sus mandatos y que siguen estas enseñanzas fielmente, sin envidia, se liberan del cautiverio de las acciones fruitivas. Significado. El mandato de la Suprema Personalidad de Dios Krishna constituye la esencia de toda la sabiduría védica
y por lo tanto es verdadero eternamente y sin excepción. Así como los Vedas son eternos, asimismo, esta verdad de conciencia de Krishna es también eterna. Uno debe tener fe firme en ese mandato, sin envidiar al Señor. Hay muchos filósofos que escriben comentarios acerca del Bhagavad Gita, pero que no tienen fe en Krishna. Ellos nunca se liberarán del cautiverio de la acción fruitiva. Pero un hombre ordinario que tenga fe firme en los mandatos eternos del Señor, aunque sea incapaz de ejecutar esas órdenes, queda liberado del cautiverio de la ley del karma. Al comienzo del cultivo de conciencia de Krishna, puede que uno ejecute cabalmente los mandatos del Señor, pero por el hecho de uno no estar resentido con ese principio y trabajar sinceramente sin tomar en cuenta derrota ni pesimismo alguno, es seguro que será promovido a la etapa de conciencia de Krishna puro. Claro. Texto 32. Sí, está muy bien. Casi sí. Pero ha de saberse que aquellos que por envidia no hacen caso de estas enseñanzas y no las siguen habitualmente, están engañados y desprovistos de todo conocimiento y han arruinado sus esfuerzos por lograr la perfección. Significado. Aquí se expresa claramente el defecto de no estar consciente de Krishna. Así como hay un castigo por desobedecer la orden del supremo mandatario, también hay indudablemente un castigo por desobedecer la orden de la suprema personalidad de Dios. Una persona desobediente, por eminente que sea, no sabe nada acerca de su propio ser, ni del Brahman supremo, ni de Paramatma, ni de la personalidad de Dios, debido a que tiene un corazón hueco. Por lo tanto, no hay esperanzas de que ella perfeccione su vida. Bueno, llegamos hasta el texto número 32 en el día de hoy. ¿Alguien tiene algún comentario, una duda, algo que les haya llamado la atención, algo que se lleven? ¿Alguna reflexión? Pueden abrir sus micrófonos, no están obligados, pero si algo les resultó interesante pueden comentarlo para que todos nos beneficiemos. Ludmi, ¿algún comentario? Estabas reflexionando en algo, ¿no? Sí. No, estaba pensando en eso de los sistemas planetarios y pensaba que igual si Dios, Krishna, es todo, también está en lo más bajo de alguna manera, ¿no? Como, aunque no tenga esa forma, digo, está en todo, es todo. Y él No está sé, en me todos. quedaba pensando, no sé si es no es algo asertivo ni nada, me quedo como con eso latente, como Krishna está en todo y a la vez no está. Porque él, por ejemplo, él se lo compara mucho con la flor de loto. La flor de loto nace del barro, del mismo barro. La flor de loto siempre está inmaculada, no la toque el barro. De Krishna sí está en todo, pero no es todo. Y nada lo contamina. Claro. Sí. Porque Entonces, para que, sí, como hay momentos en que sale esa flor del otro, no siempre. Hay que desarrollarlo. Porque también vive en nuestros corazones. eso sí, en ¿no? todas las Entonces, almas, qué importante es desarrollar el ser, este vínculo, justamente sí. el alma. Como liberarse de todo ese barro y que esa flor de loto, no sé, por poner eso que se ahora, ¿no? Como una metáfora, que se abra, que se expanda, y digamos desde ahí. No sé, Está bueno. Claro. Igual son dos temas distintos. Está bueno esto que dice Ludmi, porque por un lado es desarrollar o conocer y entender que somos almas espirituales, ¿no? Que somos más que este cuerpo material. Pero lo otro que para nosotros es incluso más importante es poder desarrollar un vínculo con él. Porque claro, si terminaste en el planeta infernal, estás reapegado a tu cuerpo, lo más probable es que te las mandaste todas. Sí. Digamos, no tenés Pero la a la capacidad, ni vez, siquiera, si bien él está en todos lados, es verdad, él sigue con vos en tu corazón, porque él sabe que en el fondo
estás cubierto por basura y no estás pudiendo verte quién sos realmente y te has olvidado de quién sos realmente, que es ser un sirviente de Krishna. Entonces, como te olvidaste, él está ahí esperando a que vos lo mires, pero él te da la libertad de que vos hagas lo que vos quieras, en el sentido de que podés decidir no buscarlo a él. Puedes decidir hacer cualquiera y quedarte en el mundo material enredado. Son como capitas y capitas y capitas que te van quedando que te hacen olvidar que Krishna es como un escudo y de muchas capas. Entonces uno va olvidando a Krishna y va cayendo, te va pegando otras cosas. Sí, al trabajo, a Sí, otras cosas. Buenas, malas. materiales, cosas materiales. Pero bueno, lo bueno es que Krishna se manifiesta en tres formas para cualquiera de las que quieren liberaciones. En forma de Paramatma, si vos querés meditar en tu ser, en forma de Bhagavan, si vos querés una liberación pero que no sea personal, en forma de Krishna, si vos, Bhagavan es persona. Bhagavan, Brahman, quisiste Brahman, decir. perdón, que no es personal y vos querés una relación más personal, tenés a Krishna. Entonces, hay para todos. No quiere decir que sean todos iguales, pero hay objetivos para todos. Liliana, ¿vos tenías una pregunta o comentario? Sí, no, que digo que a mí me encanta porque es la verdadera religión, con el Bhakti se manifiesta, porque cuando uno mira las religiones que se han generado en la tierra, ¿no? Por ejemplo, siempre hay algo que uno queda con algo enganchado, ¿no? Pierde algo de su libertad o tiene que cumplir con cosas que no sé, con miedos o con culpas. Y Krishna no hace esas cosas. Y esto de que nos deja totalmente libres habla del amor que él nos tiene y el respeto que tiene, él tiene palabra. Es algo como para tener en cuenta cuando uno se acerca a conciencia de Krishna. Es donde realmente uno se puede entregar con paz, con tranquilidad, porque uno no va a quedar preso como de un fanatismo, de ideologías. Está bien claro, bien determinado el proceso, el antes, durante y después, y garantizada la llegada a Krishna. No es como otras cosas mundanas, ¿no? Y eso es lo bueno de estar en conciencia de Krishna y lo del Bhakti, ¿no? De Sí, acuerdo. de acuerdo. Sí, y algo que quería decir que me surgió de lo que estaba diciendo. Ahora te abro el micrófono, Sara, no sé, creo que ustedes están pidiendo abrir el micrófono. Ya mismo claro que no puedas. Bueno, entonces algo que quería decir también es que si bien, o sea, por ejemplo, en la religión católica se cree que si vos vas al infierno es para toda la vida, o sea, ya está, Por la ahí quedaste, eternidad. es por la eternidad. Para nosotros no, para nosotros este es un pasaje temporal, los planetas infernales, no es que ya fuiste ahí y te quedaste para toda la vida, para toda la eternidad, sino que vas ahí, saldás deudas, digamos, por así decirlo, pagás un poco de karma y en algún momento ojalá volvés a ti a la tierra. El único lugar en la eternidad es estar junto a Krishna. Es el único lugar del que si llegás no salís. O sea, ya volviste con él. ¿Decir algo? Sara, ahí te estoy solicitando reactivar audio, a ver qué onda, a ver si funciona. Sara, Sara Siromani. no. Tenés que desilenciar, apretar el botoncito que tiene como un microfonito y ahí deberías poder. No te escucho, Sara. Permitir que los participantes reactiven sus audios ellos mismos. Ahí también te lo cambié. A ver, Sara, ¿volvés a intentarlo? Bueno, no se pudo. Y no me contestás. Por acá si no mandame un chat. Bueno, si no hay otros comentarios, muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, Ludmi, por venir. Lili, por tus comentarios y tus aportes. Rocío, ahí con esa belleza de cielo. Doris, gracias por sumarte. Gracias a todos. Buenas. Sara y Ale. Y bueno, gracias a todos.
Hare Que tengan buena una semana. buena semana. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Hare Krishna. Hare Krishna, Hari Bol. Yeah.